Hola, buenas noches, ¿cómo están? Aquí presentándoles un nuevo video sobre experiencias paranormales reales que ocurren en las minas subterráneas y de las cuales he sido testigo a lo largo de los 25 años que he trabajado en minería subterránea como ingeniero. Así que entremos juntos a la mina, que aquí adentro, en la oscuridad y en la penumbra bajo tierra, les voy a contar sobre los espíritus y las almas de los mineros que vagan y penan dentro de la mina antes de fallecer. ¿Ok? Así que les voy a contar el caso de un trabajador, porque este es un caso que se me quedó muy grabado en la mente. Ya es un caso asombroso. Y después les voy a mencionar otros casos distintos al primero. ¿Ok? Pero vamos con el primer caso. El primer caso trata sobre un señor minero muy antiguo. Yo entré, esto fue en una mina ubicada en la ciudad de Cerro de Pasco, en el centro del Perú, en la Sierra del Perú. Yo entré a trabajar aquí en el año 2000 y trabajé 6 años en esta empresa. En el año 2000 ingresé y llegué a conocerlo y trabajar junto con este señor, un trabajador minero que tenía 35 años trabajando en minería. El señor ya bordeaba los 60 años y era uno de los mineros más antiguos de la empresa. Pero ya la empresa estaba viendo su caso para retirarlo porque ya tenía demasiados años en la mina y se le podía complicar alguna enfermedad. Obviamente brindándole y dándole todos los beneficios económicos que le correspondían por todos esos años de servicio en la empresa. Bien, yo tuve la oportunidad de trabajar con él, con este señor. Era de baja estatura, mediría 1,50 m o 55. Era un señor muy serio en el trabajo, muy recto, y era el líder de un grupo. Esta área se llamaba el área de relleno hidráulico. Esta área se encargaba de rellenar todos los huecos grandes que habían en la mina, que se producían cuando los mineros entraban y sacaban el mineral. Cuando sacaban el mineral, dejaban un gran hueco debajo de la tierra. Entonces de inmediato iba este grupo y rellenaba estos huecos con una mezcla de cemento y agua que era transportado por tuberías. Se encargaban de rellenar totalmente estos huecos y cuando culminaban de rellenar un hueco, de inmediato se iban a rellenar otro hueco y así, para no dejar huecos abiertos debajo de la tierra y generar inestabilidad del terreno y para que no haya pues obviamente derrumbes. Bien, este grupo de trabajadores que se encargaban pertenecían a una empresa contratista que tenían también su ingeniero, su líder, etc. Y por encima de esta empresa contratista, como el supervisor de la empresa, de la compañía, estaba este trabajador, este señor que les comenté, que les nombré, el que tenía 35 años de experiencia trabajando para la empresa. Él era el jefe máximo que se encargaba de supervisar a la empresa contratista. Él entraba todos los días a inspeccionar la calidad de los trabajos, ¿no?, de que se encargaba este grupo. Y bueno, pero ya la empresa minera ya lo quería llamar
para invitarlo a retirarse de la empresa. Y bueno, y un día ocurrió el hecho. Lo llamaron de recursos humanos, le dijeron que ya no podía seguir laborando, le dieron los beneficios económicos que le correspondían por los 35 años de servicio y pasó al retiro. Pero para pasarlo al retiro le dieron primero un mes de vacaciones. Entonces el trabajador, el señor, tomó un mes de vacaciones y de ahí ya empalmó con su retiro, ¿no? Y todos los beneficios económicos le fueron pagados de inmediato, depositados en el banco. Pero los trabajadores de la empresa contratista no sabían esto, ¿no? Ellos, cuando ya desapareció el señor y ya no estaba trabajando, la empresa contratista preguntaba y solamente se le decía que había salido de vacaciones nada más. Bueno, entonces todos estaban, los contratistas, todos los trabajadores de la contrata, estaban con la idea de que se había ido de vacaciones el señor. Bien, el señor, cuando ya pasó a irse a retirar y a descansar en su casa con sus hijos, nietos y todo lo demás, con la familia, comenzó de inmediato a venirle los achaques de la vejez, como que ese cambio brusco de estar siempre en movimiento continuo en el trabajo, a pasar a un estado de sedentario dentro de la casa, como que le chocó a su organismo, a un organismo ya que pasaba los 60 años de edad, y comenzó a darle artritis, reumatismos y otros problemas de salud, y a los 3 meses falleció. A los 3 meses desde que se retiró de la empresa. Pero ¿qué sucede? Sucede que antes de su fallecimiento, los trabajadores de la empresa contratista lo veían andar en la mina a lo largo de esos 3 meses de manera puntual, como antes lo hacía. Él iba siempre, por ejemplo, lo veían más que todo en el turno noche, ¿no? Y lo veían llegar al lugar, inspeccionar el lugar y retirarse sin decir nada. Los trabajadores, pensando ya que el señor había regresado de sus vacaciones, bueno, lo saludaban y continuaban haciendo su trabajo, porque el señor era un señor muy serio, siempre fue un señor muy parco, ¿no? De poco hablar. Si les hablaba era más que todo para indicarles el trabajo. Entonces los trabajadores de la empresa contratista siempre pensaban que ya había regresado de vacaciones. Entonces ahí nomás quedaba, no se lo contaban a nadie, porque le iban a contar que habían visto al señor andando en la mina si siempre había sido así. No había nada que los extrañara de verlo al señor, pero lo que ellos no sabían que ya el señor estaba descansando en su casa, ¿no? Ya cesado por la empresa. Hasta que un día, a los 2 o 3 meses, pero antes de que fallezca el señor, comenzaron a contar a su ingeniero de la contrata de que lo veían al señor, ¿no? Al líder de la empresa. Y el ingeniero de la contrata ya les contó ahí, miren, no puede ser posible que lo vean, porque ya este señor ya fue retirado de la empresa, ya está jubilado, se fue de vacaciones y de ahí jubilación. Los trabajadores se quedaron asombrados porque ellos lo seguían viendo andando en la mina en los turnos noche. Incluso lo veían metido dentro de esos huecos, como inspeccionando el lugar de trabajo. Y entonces el ingeniero contratista me contó ese tema a mí,
porque este ingeniero contratista estaba al cargo de mi área también. Me contó, llamamos a los trabajadores, les pregunté y me dijeron que sí, que lo seguían viendo, que lo habían estado viendo todas las semanas anteriores. Bueno, a nosotros nos pareció todo esto tan extraño, y lo dejamos ahí. Y a los 2 o 3 días que me entero de estas cosas que me contaban los trabajadores, nos llegó la noticia de que el señor había fallecido, ¿no? Había fallecido ahí en un hospital, en una clínica de la ciudad. No recuerdo bien, creo que no me contaron, ¿no?, los detalles de que había muerto. Y bueno, entonces este es un claro ejemplo de que el señor, antes de morir, antes de fallecer, este minero antiguo, había estado andando su alma en la mina. Bueno, también si uno se pone a pensar, este minero antiguo había trabajado 35 años en esta mina. Prácticamente, de repente hasta le había tomado mucho cariño y amor, como si fuese parte de su vida, una parte muy importante de su vida, ¿no? Y de repente por eso, sin que él se dé cuenta, capaz que iba, su alma, no sé de qué manera iba y visitaba la mina, ¿no?, antes de fallecer. Bueno, este es el relato que quería contarles, el primer relato, el cual recuerdo muy bien. Bien, después les quiero decir, otros casos también han ocurrido, y esto ocurrió con un colega mío. Y les voy a contar este caso de este colega. Que en paz descanse y que donde sea que esté, espero que esté mucho mejor. Esto ocurrió en otra mina y esto viene a ser en el año 2008. Trabajé también en otra empresa, en otra mina, ubicada también en el centro del Perú. Con este colega, yo trabajé en esta empresa 3 años. Y trabajé con este colega que les comento, trabajé con él 2 años. Trabajé con él 2 años y él presentó su carta de renuncia y se fue a trabajar al norte del Perú, en una ciudad llamada Cajamarca, ¿no? En una gran empresa minera se fue a trabajar ahí, así como jefe de obra en un túnel. Estaban ejecutando un túnel de gran longitud. Creo que era un túnel como de 7 u 8 kilómetros de longitud. Y bueno, se retiró, se fue a trabajar allá. Él me contaba, igual yo seguí comunicándome con él, nos escribíamos a través de chats. Yo les estoy hablando del año 2008. En ese tiempo pues no había WhatsApp, no había el internet así como existe actualmente, no habían redes sociales. Creo que con las justas había el Facebook, de una manera todavía muy incipiente, pero nos comunicábamos por el correo de la empresa mía y el correo que él tenía de su nueva empresa. Y me comentaba que era un lugar donde no llegaba todavía carretera. O sea, había una carretera, pero no era una carretera transitable, por así decirlo. Entonces entraban y salían en helicópteros algunas personas y otras personas en camionetas, pero estaba muy difícil la carretera, entonces convenía a algunas personas sacarlas en helicóptero y él era una de estas personas que entraba, cuando llegaba al lugar para trabajar, llegaba en helicóptero, cumplía sus 14 días de trabajo y luego lo sacaban en helicóptero a la ciudad para que pase sus 7 u 8 días de descanso. Y bueno, siempre nos comunicábamos. Yo recuerdo que cuando trabajé junto con él en la empresa donde yo estaba, vivíamos en el mismo pabellón. Era un pabellón de un piso y en ese pabellón habían como 10 habitaciones. Estaba distribuido en 10 habitaciones unipersonales
Y bueno, yo vivía en ese pabellón y él vivía también en ese pabellón, en otra habitación. Y resulta que un día, temprano, antes yo de bajar a la mina, veía siempre mi correo de trabajo. Y revisé mi correo y había recibido un correo de él muy temprano, como a las 6:30 de la mañana. Y yo entré a mi correo como a las 8 de la mañana, donde él me decía para vernos, porque yo también ya iba a salir de días de descanso, y me decía para irnos a ver en la ciudad de Lima, para comernos un ceviche peruano, conversar, ¿no? De partir, ¿no? Como colegas, como porque habíamos hecho una buena amistad. Y ya le dije, la próxima semana que yo esté en Lima también me comunico contigo, le dije, y nos vemos. Y él me dice, ya no te escribo más porque ya está por salir mi helicóptero. Ya va a salir, entonces ya nos vemos. Y bueno, eso fue el mensaje que yo le leí en el correo. Me fui a la mina, trabajé, pasó un día, pasó 2 días, déjenme mencionarles esto. Ese mismo día en la mañana que fui a ver el correo, ese mismo día temprano, como a las 5 de la mañana que nos levantamos para ir a tomar desayuno, había un olor nauseabundo en el pabellón, pero era un olor insoportable, como si se hubiera salido el desagüe de alguna tubería, se hubiera roto el desagüe, un olor horrible. Nosotros pensamos que alguna tubería de desagüe se había roto. Y no solamente lo olí yo, sino también, me acuerdo, vivía ahí el jefe de mantenimiento mecánico que también me comentó lo mismo en el almuerzo. Y bueno, trabajé ese día, lo ubicamos al jefe de campamento del olor que había habido en el lugar. Nos dijo que no le habían comunicado absolutamente nada de que ni una tubería estuviera rota. Y bueno, cuando llegamos en la noche a nuestra habitación, de verdad que no olía nada, se había ido todo ese olor desagradable. Y así pasó un día, 2 días, y al tercer día nos llega la noticia, porque fue una noticia a nivel nacional en todo el Perú, de que un helicóptero en esta gran empresa minera se había caído, no se había caído, había chocado con un cerro en esa puna inexpugnable. Se había chocado por mala visión, porque hacía mucho viento y mucha lluvia y mucha neblina, y el chofer del helicóptero no vio que tenía un cerro frente a él, chocó contra el cerro, explotó y todos murieron y cayeron todos los cuerpos a un lugar tan difícil de acceder que incluso vinieron expertos rescatistas de Estados Unidos para tratar de ingresar a este lugar y recuperar los cuerpos, y no pudieron recuperar ningún cuerpo. Era un lugar totalmente inaccesible, había caído ahí el helicóptero chocado, ¿no? Con los cuerpos. Bueno, ahí al tercer día nos enteramos en una reunión en la oficina, en la mina, y de inmediato entramos al internet y vimos la relación de las personas que habían fallecido, y estaba mi colega, que hasta ahora recuerdo su nombre y su apellido, pero que obviamente no lo voy a nombrar aquí. Yo me quedé perplejo porque me había enviado un correo ese mismo día, en la mañana. Entonces yo dudé, dije de repente es un homónimo, porque solamente tenía su nombre, un nombre y un apellido, y dije de repente es un homónimo. Pero como tenía yo su número telefónico, decidí llamarlo. Entonces comencé a llamar y comenzó a timbrar su teléfono. Entonces yo dije, no puede ser él, porque si él hubiera caído ahí en ese lugar donde no hay internet, no hay nada, no hay señal, y es un lugar imposible de acceder, no debería estar timbrando el teléfono. Entonces un poco que me alegré. Debe haber sido un homónimo, dije yo. Pero me contesta su esposa. Resulta que él había dejado su teléfono en su casa
antes de ir a la mina. No tenía en la mina su teléfono. Me contesta su esposa en estado de shock. Así que sí había sido mi colega. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que el mismo día el helicóptero chocó, creo, como a las 8, 9 de la mañana, y el olor nauseabundo fue como a las 5, 5 y cuarto de la mañana, es decir, antes que él fallezca. Antes que él fallezca, se dio este episodio inexplicable del olor nauseabundo en el pabellón donde él había vivido. ¿Ya? Ahora, ustedes dirán que de repente es una casualidad, que no tiene que ver una cosa con otra. Y yo les voy a contar otro caso parecido a este. Este se trata de un trabajador minero, ya en otra empresa minera también. Pero esto ocurrió en las oficinas. Era turno noche. El accidente fatal, porque este sí fue un accidente fatal dentro de la mina por caída de roca. Al trabajador le cayó la roca encima y automáticamente falleció. Entonces, este accidente fatal fue en turno noche. Yo me recuerdo haber ingresado ese turno noche, y antes de ingresar a la mina, primero siempre voy por las oficinas a leer algún reporte. Siempre están un secretario, 2 secretarios de la mina. Siempre hay algún personal por ahí también con quien conversar algo sobre el trabajo. Y de un momento a otro nos llama el secretario. Yo estaba en mi oficina. Me dice, ingeniero, era como a las 10 de la noche. Yo ya iba a ingresar a la mina, ya iba a salir de mi oficina para ir a la mina. Me dice, ingeniero, ¿no siente ese olor? Me dice. En ese momento, como yo había abierto la puerta de la oficina, comencé a sentir un olor nauseabundo también, parecido al olor anterior, como a desagüe. Sí, le dije, ¿qué ha pasado? ¿De dónde viene eso? No lo sé, ingeniero, me dijo el secretario. Probablemente algo se ha roto, alguna tubería. Voy a llamar al campamento para que vengan a revisar, me dijo. Ya sí, llámalos. Y ahí quedó. Me metí a la mina, salí de la mina como a las 5 de la mañana, y ya tenía yo la mala noticia, pues, de que había ocurrido un accidente fatal en un área de la producción que estaba a cargo de otro colega mío, ¿no? Yo no estaba a cargo de esa área. Era otro colega, un jefe de esa zona donde había ocurrido el accidente fatal. Y obviamente, pues, estaban la gente corriendo con el doctor, las enfermeras, recursos humanos, y bueno, se arma todo un relajo tremendo cuando ocurren estos hechos tristes, ¿no? Y bueno, y no sé cómo se me ocurrió preguntarle ahí al secretario. Le dije que si habían arreglado la tubería de la fuga de desagüe, y me dijo que habían venido el personal de campamento que se encargaba de esos trabajos, y que no habían encontrado absolutamente nada, pero sí habían ellos también olido ese olor feo, así nauseabundo. Pero se dedicaron a buscar y no encontraron ninguna falla, ninguna tubería que se haya roto. La cosa que a esa hora de la mañana ya se había ido el olor, ya no olía nada, y no olió nunca más el tiempo que yo trabajé ahí, como que fue algo puntual, ¿no? Entonces ahí también ocurrió un hecho de un olor previo a la muerte de una persona, ¿no? Y bueno, y después otro caso. Ya, este es otro caso también que ocurrió también en las oficinas de la mina. Y esto también fue otro secretario, fue también en estas mismas oficinas. Habrá ocurrido 2 o 3 años después, porque en esta mina creo que yo trabajé como unos 3, 4 años. También otro secretario de la mina no olió nada, pero sí comenzó, él estaba solo. Me comenta que él estaba solo
y comenzó a escuchar muchos ruidos extraños. Eran como las 12 de la noche, 1 de la mañana, porque los secretarios también hacen turno noche y turno día, también hay relevos. Y dice que comenzaba a oír pasos en los pasadizos, puertas que se abrían y se cerraban, y él estaba absolutamente solo en toda esa oficina grande, ¿no? En los pasadizos, todo, no había nadie, porque a esa hora ya nadie transita por las oficinas, ¿no? Y él a cada rato salía a ver, no había nadie, se volvía a meter al rato nuevamente bulla, ruido de pasos, puertas que se cierran, y estuvo así un poco asustado en la noche. Y yo salí, yo me acuerdo que salí de la mina como un poco temprano, como a las 4 de la mañana, y él me dijo eso: ingeniero, han estado acá penando fuerte, y me contó. Dios quiera, me dijo, que no ocurra un fatal, me dijo. ¿Por qué? Le dije. Porque estos casos siempre se dan cuando va a ocurrir algo en la mina. Me dice, uy, le dije, ni digas ni lo pienses. Pero sí, ingeniero, estuvo muy fuerte la cosa acá en la noche, estuvo muy cargado, me dijo. Yo estaba acá solo y tuve que poner música a volumen alto porque estaba con miedo, me dijo. Y tuve que llamar a un operador de una planta de concentradora que estaba ahí cerca para que me acompañe un rato. Y bueno, y eran las 4 de la mañana. Y bueno, dicho y hecho, pues como casi a las 4:30 él recibe una llamada de la mina porque había habido un accidente muy fuerte. Y sacaron a la persona de inmediato con la cuadrilla de rescate minero. Estaba ya la ambulancia afuera esperando, se lo llevaron al hospital más cercano y de toda manera falleció el señor, ¿no? El minero. No recuerdo de qué falleció, pero sí fue un accidente de trabajo, ¿no? Y bueno, esto he querido compartir esta vez en este video de cómo los espíritus o las almas de los mineros penan, se manifiestan, ya sea en oficinas, en el campamento donde viven o dentro de la mina antes de fallecer. ¿Ok? Bueno, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Denle like, compartan mi canal y bendiciones para todos. Adiós.